Hola, buenas. En este vídeo voy a hacer una especie de resumen de algunos puntos que vamos a ver en el curso. Bueno, el primer punto es moverse por la hoja. Entonces ahora vamos a ver de una forma de moverse de una forma optimizada, digamos, para no usar tanto el ratón, digamos, para hacerlo de una forma más rápida. También algo de la cinta de opciones y la barra de herramientas, un poco de formatos, copiar y pegar, y algo de columnas y filas, tablas no, todavía no veremos, pero bueno, un poco así por encima, y alguna fórmula. Vale, entonces aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de gastos, ¿vale? Podría ser una tabla de gastos perfectamente para una empresa, ¿no? Para que lleve el registro de la facturación. Entonces, una vez estamos aquí, ¿vale? Vamos a ir columna por columna explicando un poco. Bueno, aquí por ejemplo en la columna B tenemos la fecha. Nosotros al script, aunque la hoja por defecto viene en formato general, como veis aquí, aparece aquí formato general. También tenéis aquí formato general. Entonces sí que es verdad que algunas de las celdas cambian el formato cuando escribimos. Por ejemplo, si escribimos una fecha, automáticamente cambiará formato fecha. Como veis aquí ahora aparece fecha. Esto de aquí tenemos fecha. Vale. Entonces, lo siguiente, número de factura. El número de factura, si por ejemplo no hay un número muy largo en un principio, escribamos lo que escribamos no va a dar ningún problema. Por ejemplo, si ponemos a 2020, 01. Una cosa es que, bueno, aparezca de izquierda a la derecha, pero bueno, esto lo podemos cambiar aquí en la alineación, ¿vale? Aquí tenéis para cambiar todo. Por ejemplo, podéis ponerlo aquí, que aparezca aquí, que aparezca en medio. Bueno, eso ya como a gusto del consumidor. El problema que puede pasar aquí en Excel es que escribamos un número muy largo. Por ejemplo, una factura de Iberdrola. Entonces, si empezamos a poner datos, Excel automáticamente nos lo pondrá de forma exponencial. Entonces, una forma de evitar esto es poniendo una comilla delante, al lado del 0, y entonces nos aparecerá de esta forma. Si lo queremos visualizar de esta forma. Y otra, para no tener que hacerlo de la comilla, es, por ejemplo, vamos aquí, borramos el contenido y le damos a poner formato texto. Nos vamos aquí, a general, y el último de todos, texto. Entonces, por muchos números que escribamos, nunca nos saldrá de forma exponencial, porque almacenará el valor como texto. Aquí en los siguientes, en formato general siempre funcionará bien, Iberdrola Consum, por ejemplo, el NIF también, porque nunca será más de 9 dígitos, la dirección tampoco habrá ningún problema, el concepto tampoco habrá ninguno, pero luego, por ejemplo, a la hora de tener números, sí que es verdad que hay otro tipo de formatos que quedan de una forma más visual. Por ejemplo, estos de aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es los vamos a poner en formato número. Entonces lo seleccionamos todo, nos vamos a general y le vamos a dar formato número. Podemos ponerlo también en formato moneda, incluso formato contabilidad. Y bueno, a lo que es formato sería esto. Como veis, veis que estoy utilizando todo el rato el ratón, ¿vale? Otra forma para hacerlo es con una serie de atajos. Por ejemplo, imaginad que yo lo que quiero es seleccionar toda esta primera fila, la fila 7, y ponerlo en negrita, ¿vale? Una forma, os voy a explicar cómo sería esta. Seleccionamos con el ratón y le damos aquí. Claro, esto con solo las pocas columnas que hay no costaría mucho, bueno, es decir, no cuesta mucho trabajo, pero imagina que tenéis, por ejemplo, 100 columnas, entonces esto sí que costaría mucho trabajo. Entonces, otra forma de hacerlo sería la siguiente, mediante algún atajo. Nos pondríamos en la primera celda, bueno, a partir de la celda que queremos hacer el cambio, ¿vale? Entonces haríamos Control, Shift, en muchos teclados es una teclita hacia arriba, una flechita, perdón, y luego derecha. Seleccionaría todo, repito, sería control, a
ver, control shift, flecha hacia la derecha, nos seleccionaría todo. Una vez estamos aquí, por no coger el ratón e irnos a poner negrita, podríamos hacer control N, ya nos lo pondría en negrita. Bueno, esto, por ejemplo, para una fila no es que sea del todo, que se habrá mucho trabajo, pero por ejemplo, imaginad que queréis hacer negrita, por ejemplo, a todas estas, y que aquí hubiese, por ejemplo, 300 filas. Pues únicamente haríamos control shift derecha y luego hacia abajo. De hecho, por ejemplo, si le vuelvo a dar hacia abajo, intentará buscar más valores, pero como ya no hay más, se irá al final del libro, como veis. Una vez estoy al final del libro, otra cosa que puedo hacer es arrastrar aquí y ir hasta arriba. Pero otra fórmula para no tener que hacer esto es hacer control y la tecla inicio. Y nos iremos a la primera celda. Otros atajos que, bueno, seguramente conozcáis es control C, control V, ¿no? Por ejemplo, si que estamos haciendo, por ejemplo, en caso de que tuviesen la misma fecha, podríamos hacer control C, control V. Vale. Otras cosas que se me ocurren, para sacar el tipo de IVA, por ejemplo, utilizar una fórmula aquí, poner aquí tipo de IVA y hacer una división, por ejemplo, haríamos igual a la celda I8 partido la celda H8. Como veis nos da 0,21. Por no volver a hacer ir metiendo a mano, lo que podemos hacer es directamente arrastrar. Esta forma se puede arrastrar para que nos copie la fórmula, incluso haciendo doble clic en la esquinita. Al hacer doble clic copiará la fórmula siempre que haya valores a la izquierda. Vamos a probar. Doble clic. Como veis nos dice que es 0,21 o un 21%. Si queremos que aparezca en formato de porcentaje, haríamos lo mismo de siempre. Una vez esto seleccionado, nos iríamos aquí general y le damos a porcentaje. Como veis aparece con 2 ceros, pero bueno, se podría corregir. Nos vamos aquí y se pueden añadir, eso como queráis. Vale, aquí como veis, bueno, como veis aquí el tipo IVA no está, como que no cabe todo en la misma celda. Vale, primero lo que vamos a hacer es ponerlo en negrita, control N como os he enseñado, y luego para adaptarlo al tamaño únicamente tendríamos que ir aquí. Haríamos doble clic y ya se ajustaría. Imaginad que, por lo que sea, bueno, vais poniendo nuevos proveedores, y algunos se os queda así, la dirección es muy larga y no cabe toda, la base por alguna razón queda muy grande, el total así, vale. De hecho esto suele pasar, esto significa que no cabe toda la información en una celda. Lo que podríamos hacer entonces, en vez de ir haciendo uno a uno, así y así, este está bien, así, es únicamente, nos vamos aquí, perdón, vale, y lo que tendríamos que hacer es, justo al estar aquí, hacer un clic, y ya eso nos haría automáticamente, aunque le diéramos en cualquier lado. Por ejemplo, si le damos aquí, aunque se nos ajustarán el ancho de todas las columnas. Como veis, ahora está todo. Si el problema viniera de las filas, lo mismo, con irnos aquí, se ajustarán todas. Vale, luego, por ejemplo, también una suma. Vale, esto no lo he explicado, pero bueno, ya estaba hecho. Vale, vamos a borrarlo. Lo que vamos a hacer es que se sume la base más el IVA. Entonces, podemos hacerlo de más formas. O haciendo más, presionamos más y presionamos la siguiente, o con igual a esta celda más la siguiente. Y una vez aquí, le daremos doble clic y ya tendremos la fórmula. Bueno, para empezar, a modo de introducción, hemos visto ya algunos atajos, formatos y tal, quiero dejarlo aquí, porque sí que es verdad que conforme vayamos avanzando podemos poner fórmulas como por ejemplo que el NIF, la dirección y el concepto salga automáticamente a partir de una base de datos, luego darle formato tabla por ejemplo, a todos los datos, formato tabla para que, bueno, lo veremos más adelante, para que los registros se vayan incluso añadiendo las fórmulas aquí debajo una vez metamos los datos.
o para poder hacer bueno, tampoco quiero añadir mucho más, pero bueno, para poder incluso hacer referencia a conceptos, para listas desplegables, todo eso lo veremos más adelante. De momento lo primero que quiero que con lo que os quede este curso es que veamos la importancia de lo que es el formato, por ejemplo, en las celdas, como veis la fecha o aquí el número de factura para que aparezca todo, fórmulas de comprobación, por así decirlo, porque al final es una resta, pero bueno, al saber, si tú, por ejemplo, cuando estás haciendo una factura, contabilizándola, ves que aquí, por ejemplo, da un 22 o un 17, dices, creo que me equivoco en la base del IVA porque me debería dar un 21. O bueno, hay más tipos de IVA, pero bueno, si está más cerca del 17 que del 10, seguramente esté mal. Entonces, estas fórmulas las iremos viendo un poco para comprobar todo tipo de errores, digamos. También iremos viendo, por ejemplo, a ver, algún tipo de comprobación que se me ocurra. Hacer alguna multiplicación, por ejemplo, incluso de alguna forma meter el total y que automáticamente nos dé la base y el IVA, porque sí que igual es más difícil equivocarse poniendo siempre base IVA que si directamente ponemos el total y que aparezcan todos los datos. Pero bueno, eso lo iremos viendo en los siguientes vídeos. Un saludo.